Hace 59 años, la Junta Militar de Gobierno, que reemplazó al derrocado general Rojas Pinilla, convocó a los mayores de 21 años para participar en el plebiscito que decidiría una reforma constitucional que cambiaría el panorama político de Colombia. Mañana tendremos la oportunidad de participar en el plebiscito convocado por el presidente Juan Manuel Santos para aprobar el acuerdo final, para terminar el conflicto que durante 52 años desagró a Colombia y para construir una paz estable y duradera. Este acuerdo, pactado en términos de 4 años de negociaciones, significa el ingreso a la vida política de la guerrilla más activa del mundo. En consecuencia, está en nuestras manos ponerle fin a una confrontación armada que dejó un penoso saldo de 8 millones de víctimas, entre ellas 267.162 muertos, de los cuales 177.307 son civiles, más de 5 millones de desplazados por la violencia y 9.000 secuestrados y 240 pasajes. Además del dolor y la tristeza que este conflicto incesante nos ha dejado, también es muy negativo el balance económico de una guerra que no queremos volver a vivir. Cada año, el Estado debe destinar 26 billones para financiar el gasto bélico, lo que equivale al 30% del Producto Interno Bruto. Este gasto ha crecido en un 58% en los últimos 8 años, lo que nos ubica como el 7º país del mundo donde la violencia ha tenido el mayor impacto en su economía. Risaralda no ha sido ajeno a esta imagen, aunque en los últimos años, gracias a la acción concertada de las autoridades civiles y militares, los focos guerrilleros han sido erradicados de nuestro territorio. Hasta hace unas décadas tuvimos la presencia muy activa de reductos de la subversión en algunos sectores, en especial en los límites con el Chocó, en Puerto Rico, Mistrató y Quinchilla. Y como alcalde de mi pueblo, fui testigo del asesinato, el secuestro y el desplazamiento de decenas de amigos, vecinos, policías y soldados que fueron víctimas de la violencia, la cual también tocó directamente a mi familia. Muchos de nosotros pertenecemos a una generación que no ha vivido un solo día de paz, y es posible que también muchos no alcancemos a disfrutar de la paz que se vislumbra en el horizonte de Colombia. Por ello, nuestra obligación es contribuir a dejar un país distinto a nuestros hijos y nietos. Es un homenaje a las nuevas generaciones que aspiran a vivir en paz. Ese es un derecho y por ello es que debemos acudir mañana a las urnas para decirles que la paz en este plebiscito. En el recorrido que estamos adelantando desde el jueves por todo el departamento para invitar a los risaraldenses a participar de esta histórica jornada democrática, nos hemos encontrado con testimonios de vida que nos erizan la piel, como el de la joven Manuela Estefanía Villegas, alumna del colegio Lorencita Villegas de Santos, quien dijo que aunque no se van a reparar todos los daños que causó la guerrilla, este proceso de paz implica un cambio profundo y que es preferible ver que los guerrilleros estén trabajando a que estén mandando gente. Junto a Manuela, otros 500 estudiantes de los colegios públicos de Santa Rosa no solo avalaron un pacto por la juventud de este municipio, sino que pusieron en marcha un programa llamado Tribunas de Paz, mediante el cual los jóvenes le están aportando a la construcción del nuevo país. En Guática, cuyo recordado alcalde Clima Conamado fue asesinado por la guerrilla frente a su comunidad, también mayoritariamente el sentimiento de apoyo a la paz. En general, en los 10 municipios que hemos recorrido hasta ahora en este maratón, la expresión general es ese apoyo a la paz que es anhelo de todos y la cual va a traer innegables beneficios para el país. Orlando Cortés, habitante de Santana, en el municipio de Guática, decía que todos queremos que se terminen las zozobras del campo y la violencia que ha afectado la familia y amigos. Para Marlene, del Socorro García Escudero, de San Clemente, ya llegó la hora de dejar atrás esa violencia que les causó tanto dolor. Y Gustavo Alberto Bernal de Quinchilla nos expresó su deseo porque la guerra no vuelva a golpear a este pueblo que tanto sufrió en el pasado y que se mantenga la paz que ahora están viviendo. Por Manuela, por Rolando, por Marlene, por Gustavo y por miles y miles de compatriotas, este domingo los invito a que acudan a las urnas y le digan sí a la vuelta de paz.
Sin guerra, Colombia podrá destinar esos 26 billones a inversión en desarrollo económico y social, a fortalecer el campo y a generar mejores condiciones de vida para todos. Planeación Nacional estima que el Producto Interno Bruto podría crecer un 2% más en esta etapa de posconflicto que debemos apoyar. En Risaralda, 4.000 unidades del Ejército y de la Policía garantizarán la libre movilidad de nuestras carreteras y la seguridad de nosotros, para que salgan a votar en paz los 760.280 ciudadanos, 397.938 mujeres y 362.342 hombres que están en el censo electoral. En las 1.740 mesas dispuestas en los 167 puestos de votación que serán instalados en los 14 municipios del departamento. Inicia hoy la honorable Asamblea Departamental un nuevo periodo de sesiones ordinarias que tiene un ingrediente muy especial, como lo es el estudio de aprobación del presupuesto de rentas y gastos de Risaralda para la vigencia fiscal del 2017. Este presupuesto estará forado en 347.749 millones de pesos, cifra inferior en un 17.3% al que estamos ejecutando este año. Esa situación se explica por la reducción del monto de recursos de capital en un 84.9% y los ingresos corrientes en un 10.7%. Se trata de un presupuesto muy ajustado a la nueva realidad financiera y presupuestal que está viviendo tanto el país como la región. De ese total, 274.952 millones se van a destinar a inversión, 60.471 millones para gastos de funcionamiento y 9.325 millones para la atención del servicio de la renta. Es necesario destacar que este es el primer presupuesto de renta y gastos que nos ha correspondido presentar a esta corporación, el cual contiene las respuestas a las prioridades de nuestro plan de desarrollo, Risaralda Verde y Emprendedor. No escapa al conocimiento general que nos ha correspondido una época de vacas flacas, debido a la situación del mercado petrolero en el mundo y la consecuente caída en los recursos del sistema general de regalías que permitieron financiar buena parte del desarrollo del país. Ello nos obliga a ser más diligentes en la gestión de programas y proyectos ante el Gobierno Nacional y las agencias de cooperación internacional para financiar los capitales que hacen parte de nuestra carta de navegación. Tengo la seguridad que este y de otros proyectos se enmarcará en un ambiente de cordialidad, la cooperación y el diálogo que ha caracterizado nuestras relaciones con los honorables diputados. Declaro oficialmente instalado el presente periodo de sesiones extraordinarias de la honorable Asamblea de Risaralda. Muchas gracias.